Hola, buen día. Hoy vamos a platicar de la metodología de cálculo para poder seleccionar la potencia de una bomba. En clase ya hemos discutido este tema y hemos revisado las diferentes fórmulas. Este es solo un pequeño resumen de lo que hemos discutido en nuestras clases. Bueno, no se quiere cambiar. Muy bien. Recuerden, para fluidos newtonianos o de la potencia, vamos a necesitar primero que analizar el problema. Observar los datos, qué datos nos están dando el problema, si nos está dando viscosidad, si nos está dando densidad, si nos está dando la temperatura del fluido para que con ello vayamos a tablas y podamos determinar estas propiedades, si nos está dando el diámetro o nosotros tenemos que hacer tanteos junto con también las tablas que hemos discutido ya en nuestra clase. Recuerden que la velocidad la vamos a calcular el flujo volumétrico entre el área. En dado caso que no nos den el flujo en las unidades que vamos a trabajar el problema, es muy importante que homologuemos estas unidades, ¿no? Que trabajemos en el mismo sistema. Si lo vamos a usar el sistema inglés o si vamos a usar el sistema internacional. Bueno, una vez que leamos el problema y comprendamos qué es lo que nos están pidiendo, es importante realizar el esquema o analizar el esquema que nos esté proponiendo el problema para que podamos darle una imagen a nuestro problema y podamos resolverlo más rápidamente. Luego, recordemos que mediante Bernoulli, identificar los puntos de referencia. La ecuación llamada Bernoulli, que es la que tenemos en esta parte, se aplica en sistemas en donde el área es constante, la presión a la salida es menor a la entrada y los fluidos son incompresibles, ¿no? Entonces nos decía que A es igual a A1 es igual a A2, Z1 era igual a Z2, P subíndice 1 es igual a P subíndice 2 y la energía interna es igual 1 a la energía 2. Con ello nos obteníamos lo que era la ecuación de la continuidad que más abajito vamos a ver y vamos a tener. Bueno, entonces vuelvo a recapitular, es analizar el problema, realizar el esquema y mediante Bernoulli identificar los puntos de referencia. ¿Vale? Luego vamos a calcular la velocidad. En algunos casos nos dan el flujo volumétrico y no nos dan la velocidad, no nos dan el área, pero sí nos dan el diámetro. Recuerden que el diámetro es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Una vez que ya tenemos velocidad, flujo volumétrico, área, que sus unidades van a ser metros sobre segundo, procedemos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, recuerden que va a ser densidad por diámetro por la velocidad entre viscosidad. Este dato va a ser adimensional. Ya que tengamos el número de Reynolds, calcular la rugosidad relativa y en el gráfico de Modiv obtener la F. Recuerden que hicimos un problema también en clase, aquí les puse la referencia, es el problema 3.2, donde les comento que la rugosidad relativa la vamos a obtener en función del material que tengamos, del material que estemos trabajando en nuestras tuberías, del diámetro. Hay que tener mucho cuidado que sean las mismas unidades. Con este dato y el número de Reynolds, vamos al diagrama de Body y en el diagrama de Body calculamos, ya no tengo aquí mi diagrama de Body, déjenme ver si está por acá. Calculamos la F o las pérdidas por fricción. Ya no tengo mi diagrama de Modiv, ¿dónde estará? ¿Quién me lo habrá robado? Bueno, ahorita lo encontramos. Ok, muy bien. Bueno, continuamos con nuestra presentación, o bueno, nuestra metodología que vamos a estar aplicando. Una vez que ya tenemos F, aquí se los puse entre comillas, lo que procede a hacer es calcular caídas de presión en tuberías y accesorios mediante la ecuación de Darcy. Entre paréntesis les estoy poniendo la propiedad que tenemos, bueno, el dato que tenemos que calcular. Aquí serían caídas de presión en tuberías. La caída de presión en tubería con respecto a la densidad va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas entre el flujo másico o que es igual al factor
de fricción de Darcy por la velocidad al cuadrado por la longitud más la longitud equivalente entre 2 veces GC por D. Recuerden que GC va a tener los datos de kilogramo por metro entre segundo cuadrado o por newton o kilogramo por metro entre segundo cuadrado por kilogramo fuerza. También les compartí un video de cómo queda esto del GC. Bueno, una vez que ya calculamos las caídas de presión en tuberías, vamos a proceder a analizar la ley de la conservación de la energía, que es esta pequeña ecuación, donde Z se refieren a las alturas que tengamos en nuestro sistema por G, la gravedad, entre GC más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre, bueno, por 2 veces GC más P subíndice 2, presión 2, menos presión 1, entre el volumen específico o el inverso de la densidad que ya hemos discutido, que es lo mismo. Esto va a ser igual al trabajo de la bomba, que es tau, menos las fuerzas de fricción sobre el flujo másico. Ojo con esta ecuación. Bueno, ya calculamos las caídas de presión en tuberías. Luego vamos a calcular la energía potencial del sistema. ¿Cómo vamos a calcular la energía potencial del sistema? Con esta parte de la ecuación, donde va a ser las zetas por G entre GC. La diferencia de las zetas por G entre GC. Esto va a tener las unidades de kilogramo fuerza por metro entre kilogramo. Ya que calculamos la energía potencial, vamos a calcular la energía cinética. Energía cinética va a ser igual a la velocidad al cuadrado por 1 entre 2 veces GC, y las unidades que nos van a quedar al final son kilogramo fuerza por metro entre kilogramo. Luego procedemos a calcular la energía de presiones. La energía de presiones va a ser la presión que tengamos en nuestro sistema por el volumen específico, y las unidades nos van a quedar en kilogramo fuerza por metro entre kilogramo masa. Como pueden observar, todas tienen las mismas unidades. También esto no se las puse aquí, pero tienen las mismas unidades. La siguiente etapa es que, o el siguiente paso es que vamos a calcular la potencia de la bomba. ¿Cómo la vamos a calcular? Haciendo la sumatoria de todas las de todas las fuerzas y multiplicándolo por el flujo másico. Y aquí les puse la formulita, las sumatorias de la fuerza, o sea, esta y esta, por el flujo másico. Es igual energía potencial más energía cinética más energía de presiones más las caídas de presión en tuberías. O sea que vamos a sumar todas estas y las multiplicamos por el flujo másico, y aquí las unidades que nos quedarían son kilogramos fuerza por metro entre segundo. Porque recuerden que las unidades del flujo másico son kilogramos. Kilogramos por segundo. A ver, déjenme ver, creo que aquí está un detallito, es kilogramos fuerza metro sobre segundo. Sí, se van los kilogramos. Ok. Aquí también les puse esta pequeña conversión, que 75 kilogramos fuerza por metro entre segundo es igual a un HP, ¿vale? Muy bien. Luego, para fluidos de la potencia con flujo turbulento, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es cómo vamos a determinar el número de Reynolds. Como pueden observar aquí era con esta fórmula, y cuando sea un fluido de la potencia, vamos a usar el del número de Reynolds generalizado, donde D se refiere al diámetro, a la N, que el problema se los tiene que dar, tanto el N como la K, velocidad 2 menos N, por la densidad entre 8 N menos 1 por K, que se refiere a la viscosidad aparente. Y también cuando el fluido de la potencia esté en flujo turbulento, para calcular las caídas de presión en tuberías y accesorios mediante la ecuación de Darcy o el diagrama de Fanning, que es caídas de presión en tuberías, va a ser caídas de presión, va a ser igual 4 veces la longitud por la velocidad al cuadrado por la densidad entre el diámetro por 2 veces GC, que es parecido, bueno,
que es prácticamente esta parte. ¿Ya observaron? Es la misma, o sea, cuando sea fluido o flujo turbulento. Muy bien. O sea, con un número de Reynolds arriba, bueno, de 10.000. Análisis de unidades. Vamos con la primera parte, que es la energía de la potencia. Decíamos que eran las alturas por la gravedad entre la constante gravitacional. Vamos a ver si nos dan las unidades. Entonces, Z está en metros. La gravedad está en metros sobre segundos al cuadrado, ¿vale? Y la constante gravitacional es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por kilogramo fuerza. Oye, ya les comentaba que a veces se usa Newton dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Aquí nos conviene usar la de kilogramo fuerza. Ok, recuerden, extremos por extremos van en la parte superior y medios por medios. Entonces, metro por metro, la ley de los exponenciales dice que este tiene 1, este tiene 1, nos quedaría, cuando es multiplicación se suman los exponentes, nos quedarían metros cuadrados. En la parte de abajo tenemos segundos al cuadrado y tenemos kilogramo fuerza. Luego, medios por medios. Tenemos kilogramo, metro y segundo cuadrado. Ok, checamos. Entonces, metro cuadrado, con este metro, cuando es división, se restan los exponentes. Este tiene un exponente de 2, este tiene un exponente de 1. 2 menos 1, nos queda solo la m solita. Los segundos con los segundos cuadrados por segundos cuadrados, se hace 1 multiplicado por cualquier cosa, nos queda como esa cualquier cosa. Y arriba entonces solo nos queda kilogramo fuerza por metro, que es lo que les puse aquí, kilogramo fuerza por metro, entre kilogramo, porque esta se fue y esta se fue. Por lo tanto, la energía potencial tiene las unidades en este sistema, kilogramos fuerza por metro entre kilogramos masa. Veamos para el caso de los análisis de las unidades para energía cinética. La energía cinética la calculamos la velocidad al cuadrado por 1 sobre 2 veces la constante gravitacional. Entonces, la velocidad al cuadrado serían metros cuadrados entre segundos cuadrados. La constante gravitacional, el 2 pues no lo vamos a poner porque pues, no tiene unidades. La constante gravitacional sería kilogramos por metro entre segundo cuadrado por kilogramo fuerza. Extremos por extremos, medios por medios. Metros cuadrados, segundos al cuadrado y kilogramo fuerza. Los medios serían kilogramo, metro y segundo al cuadrado. Este metro al cuadrado se va con este, nos queda metro lineal. Segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado y kilogramo fuerza por metro entre kilogramos son las unidades de la energía cinética. Luego tenemos lo que se refiere a el análisis de unidades de energía de presiones. Entonces, para calcular la energía de presiones es la presión por el inverso de la densidad, o como lo hemos discutido, como el volumen específico. Entonces, las presiones son kilogramo fuerza por metro cuadrado. La presión es unidad de fuerza sobre área. Y las unidades de la densidad son kilogramos entre metros cúbicos. Extremos por extremos, nos quedan kilogramo, metro cúbico, medios por medios, metro cuadrado, kilogramo, masa. Entonces, estos metros cúbicos, bueno, nos queda metro lineal, porque tenemos metros cuadrados. Por lo tanto, nos quedarían kilogramo fuerza por metro entre kilogramo. Otra vez tenemos todas las mismas unidades. ¿Y por qué es tan importante que tengamos las mismas unidades? Porque acuérdense que en el punto 9, cuando calculamos la potencia de la bomba, tenemos que sumar todas las fuerzas. Y luego lo vamos a multiplicar por el flujo másico. Pero bueno, la sumatoria de fuerzas, si no estuvieran en las mismas unidades, pues no las podríamos sumar. Me parece algo obvio, ¿verdad? Pero luego a veces se nos olvida. Bueno, hasta aquí están de acuerdo conmigo que todas las unidades son las mismas. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de unidades de la caída de presión en accesorios. Recuerden, es esta parte. F en D no tiene unidades. Velocidad al cuadrado sería metro cuadrado sobre segundo. Luego dice longitud más longitud equivalente. Recuerden que la longitud equivalente la sacamos en accesorios. Esto está en unidades de metros. 2 no tiene unidades, G, C, que es la constante gravitacional, serían kilogramo metro por segundo cuadrado entre kilogramo fuerza por
Aquí arriba tenemos el diámetro que está en metros. Entonces hacemos nuestro análisis. Metros cuadrados por metros lineales nos dan metros cúbicos. Extremos por extremos, kilogramos fuerza y segundos al cuadrado. Medios por medios y sería kilogramo másico, metro por metro nos da metro cuadrado y segundo al cuadrado. Entonces, este metro cúbico se va con este metro cuadrado, nos queda metro lineal. Este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado y nos quedan kilogramo fuerza por el metro lineal que está aquí entre kilogramos masa. Bueno, chicos, esto es básicamente el análisis de las unidades que estamos trabajando para este tipo de problemas. Les comentaba, son muy poquitas fórmulas las que estamos manejando. Aquí está la secuencia de cálculo. Ahora vamos a revisar si sí se cumple esta secuencia de cálculo, ¿no? Muy bien, nos vamos a los problemas de fenómenos de transporte. Me voy a ir al problema que estábamos revisando en la clase. No sé si era este, espero que sí sea este. Sí, creo que sí era este. Y observen. Entonces, primero leemos el problema, evaluamos el esquema, vemos los datos que nos está dando el problema y tratamos de homologar todas las unidades. Hay que tratar de conseguir los demás datos ya sea en tablas como estas o en el diagrama móvil. Hasta aquí, si observo la metodología de cálculo, se está cumpliendo. Analizar el problema, realizar esquema mediante verlo y identificar los puntos de referencia. También pues hay que revisar los puntos de referencia. Ya los discutíamos en la clase anterior, que aquí tenemos un tanque abierto y su presión es de 586. Aquí está un tanque con una presión de 15 kilogramos. Entonces tenemos una diferencia de presiones. El diámetro aquí es más grande y aquí tenemos un diámetro más pequeño. También hay diferencia en la velocidad y tenemos diferencia de alturas. Por lo tanto, también vamos a tener diferencia en la energía. Dije energía de velocidad, también vamos a tener diferencia en la energía potencial, ¿vale? Ok, para eso nos sirve conocer Bernoulli. Luego dice calcular la velocidad, pues ya con los diámetros que saqué de las tablas, con los flujos volumétricos que me da el problema, ya pude calcular mis diferentes velocidades dependiendo de los diámetros. Luego dice calcular el número de Reynolds, pues también acá abajo tenemos ya calculado el número de Reynolds para los diferentes diámetros de tubería que están. Aquí están todas las velocidades, las presiones, y aquí abajo calculamos el número de Reynolds para una tubería y para otra. Luego hay que calcular las pérdidas por fricción de las tuberías y accesorios. Bueno, antes, ya una vez que tenemos el número de Reynolds, calculamos el factor de fricción en el diagrama de Modi, que es como lo platicábamos en la clase, aquí ya con el número de Reynolds, la rugosidad relativa que está de este lado, podemos calcular los factores de fricciones. Aquí la tenemos uno que es de factor de fricción de 0.19 y aquí otro es de 0.019 y 0.021. Muy bien, hasta aquí hemos cumplido cabalmente con la metodología que les estoy proponiendo. Calculamos las caídas de presión, ¿cierto, verdad? Aquí calculamos las pérdidas por fricción, esta es una y esta es otra, kilogramo fuerza por metro entre kilogramo. Aquí les voy a poner la F para que quede claro y no se tenga dudas. Siempre deben ser las mismas unidades. Luego, en base a la ley de la conservación de la energía, observamos y empezamos a calcular cada una de las energías. Aquí, como teníamos diferencia en altura, pues hacíamos la diferencia de alturas. La diferencia de alturas, al multiplicarlo por la constante por G entre GC, pues es solo la diferencia de alturas y ya vimos el análisis de unidades que nos queda en estas unidades. Luego calculamos la energía cinética, también lo cumplimos, energía cinética era la diferencia de velocidades entre 2 veces por 9.81. También se cumple conforme a la metodología. Luego es calcular energía de presiones, que era la presión de la diferencia de presiones de nuestro sistema entre el inverso de las densidades. Aquí era diferencia de presiones, ahí está, diferencia de presiones entre
la densidad. Y ya vimos que sí nos da el dato o las unidades que tienen que darnos. Luego tenemos las pérdidas totales. Aquí pues nosotros lo estamos haciendo directamente, estamos haciendo la sumatoria de todas las fuerzas o de todos los kilogramos fuerza por metro entre kilogramo, y como podrán observar, aquí se multiplica lo que obtuvimos de Bernoulli por, pues aquí le voy a quitar esto de Bernoulli porque no me gusta la palabra Bernoulli, le voy a hacer balance de energía, balance para la bomba, balance de energía. Ok, energía, me falta una energía. Calculamos la potencia, es correcto, calculamos la potencia sumando las fuerzas, la conversión y determinamos qué potencia debe de tener nuestra bomba. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro cómo quedaron lo de los análisis de las unidades y nos seguimos viendo en clase. Cuídense mucho. Bonita tarde.